¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy toca podcast de estadística avanzada. Vamos a analizar todo lo que está sucediendo en las finales de conferencia de la NBA 2025 y para ello tengo aquí conmigo a Tony Mesa. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Tony, del 1 al 10, ¿qué te están pareciendo estas finales de conferencia? ¿Las estás disfrutando, no? Yo creo que la de Knicks y Sí, sí. Pacers, por lo menos, tiene que ser un nivel de disfrutabilidad muy alto, ¿no? Sí, sí, no, hombre, y la de Minnesota también. Está todo muy abierto. A ver, va a depender un poquito del partido el de esta noche y el de mañana, ¿no? Si esto se va a 2-2, pues disfrutón total. Si ya se pone 3-1, pues bueno, se va a descafeinar un poco la cosa. Pero bueno, aún así vamos a ver que es que está todo igualadísimo. Ujú. Pues estoy contigo. Yo creo que la serie de los Knicks y los Pacers está siendo tremendamente entretenida. Creo que la de los Timberwolves y la de los Thunder puede que hayamos visto si ganan los Timberwolves 4 partidos muy diferentes y que esté primando el equipo que juega en casa y que haga valer el factor cancha. Me estoy adelantando a lo que pueda suceder esta noche en el partido número 4. Por cierto, mañana tendréis el primer análisis a las 7:30 de la mañana. Estará publicado el podcast, así que ahí lo tendréis hablando un poquito de lo que ha sido ese encuentro. Pero bueno, yo creo que está siendo unas finales muy disfrutables, con jugadores que están haciendo mucho y muy bien su trabajo. Y pues hoy repasaremos, desde el punto de vista de la estadística avanzada, lo que está sucediendo en estas finales de conferencia en la NBA. Lo de siempre, chicos, si os gusta el contenido, suscribiros al canal, compartir el podcast con vuestros amigos, dejar un like en iVoox, las 5 estrellitas en Spotify y en Apple Podcast. También, oye, compartir el programa en YouTube, en Twitter, estar atentos en Twitter que publicamos todos los horarios y el calendario sobre todo lo que va sucediendo en el canal. Y si deseáis ir un pasito más allá y formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, haceros miembros de nuestro canal de Patreon, donde tenéis un montón de contenido exclusivo. Podéis entrar a formar parte del grupo de OGs, donde encontraréis gente con la que hablar de NBA todos los días. A mí muchas veces, antes de estar en Massive Ball, me costaba tener amigos, tener colegas con los cuales hablar de NBA o que siguieran mínimamente la liga. Así que es la principal razón por la que deberíais haceros miembros del canal. Así que yo creo que para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y un día más tenemos que agradecer a Fluor Lifestyle que patrocine Massive Ball, que patrocine este podcast. ¿Quién es Fluor Lifestyle? Pues es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. ¿Y qué puede hacer por ti Fluor? Pues si tienes una empresa, un producto, una marca personal, puede ayudarte a impulsarla. Por ejemplo, puede ayudarte a crear la marca desde cero. Que igual tienes una idea que no ha cuajado, pues puede ayudarte con el rebranding, puede darte nuevas ideas creativas para impulsar tu negocio. Lo que os digo siempre, no vale con que trabajéis mucho, con que metáis muchas horas, tenéis que hacer las cosas bien. Y en esto os puede ayudar Fluor Lifestyle, tratando de que vuestra idea cale en vuestro público objetivo adecuado y que sobre todo que vuestro producto, que vuestra idea, que vuestro negocio esté contado, esté narrado de la forma adecuada. Para ello es muy importante el storytelling que Fluor aplica a vuestro negocio. ¿Cómo podéis contactar con Fluor? Pues a través del número de teléfono 647-693-990. Tenéis que poner el más 34 si estáis fuera de España o podéis enviar un email al correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Tony, comenzamos con el análisis. Solamente 2 partidos. Evidentemente, esta vez solo hay 4 equipos, pero bueno, yo creo que viene muy bien para entender qué está haciendo bien uno y qué está haciendo mejor otro. Empezamos con los ratings y los Timberwolves tienen el mejor net rating con un más 0,7. Está todo muy ajustado en estos De acuerdo. partidos y también tienen el mejor defensive rating con 112,9 puntos recibidos por cada 100 posesiones. Por parte del offensive rating, aquí destacan los New York Knicks con 119,9 puntos anotados por cada 100 posesiones, seguidos muy de cerca de los Pacers, que tienen 2 décimas menos. Muy igualado, Tony. Están los dos equipos ahí que se nota que solo hay 2 Exacto. partidos. Sí, no, y además se está viendo eso. A ver, Knicks Pacers, pues bueno, lo podíamos intuir, ¿no? Al final el primero lo gana Indiana en prórroga, el segundo lo gana de 5 puntos, creo que fue, ¿no? La diferencia. Sí, muy poquito. El 5 o 6 puntos, el tercero, el que gana Knicks, igual, lo gana de 6 puntos también de diferencia. O sea, que al final, bueno, el rating está ahí, ¿no? Es muy igualado, pero llama mucho la atención lo de Minnesota y Oklahoma, porque al final
el otro día gana Minnesota de 40, lo cual va a compensar esos 2 partidos que te gana de 20 Oklahoma, ¿no? Y que siguiendo 2 caminos totalmente diferentes cada serie, al final tenemos esto, ¿no? Pues que están los 2 pegaditos. ¿Aquí qué llama la atención? Pues llama la atención que, fíjate, muy arriba, muy a la derecha, están Pacers y Knicks, muy abajo, muy a la izquierda, están Minnesota y Oklahoma. ¿Qué significa esto? Pues que el partido o la serie más tacañona está siendo la de Timberwolves y Oklahoma City Thunder, la más alegre para el cuerpo, ¿no? La que priman menos las defensas y prima más el ataque y más puntos y más pérdidas, más descontrol, pues la de Knicks y Pacers, ¿no? Que son los que están anotando más por todo lo alto. Claro, lo curioso, lo bonito de esto es que esa final de la NBA va a enfrentar a cada equipo de cada polo, ¿no? A uno de los que anota más y más loco, digamos, va su serie, contra los que están siendo un poquito más conservadores, ¿no? Por lo tanto, a ver luego quién prima en esas finales. De todas formas, mucha igualdad, ¿eh? Mucha igualdad Sí, en sí, ambas sí, sí. series. La de los Knicks y de los Pacers yo creo que es más patente, porque la de los Thunder y la de los Timberwolves ha tenido 3 partidos bastante diferentes, sobre todo 2 muy favorables a Oklahoma, que creo que fue muy superior, pero eso compensa con la tremenda paliza, como bien decías tú, que le dieron los Wolves a los Thunder en el tercer partido. Vamos a hablar ahora del tiro. La eficacia de tiro, el equipo que mejor está tirando son los Pacers, con una eficacia de tiro del 55,6%. Y están siendo también el equipo que mejor porcentaje en tiro de 3 tiene, con un 35,9%. Pues sí, y fíjate una vez más, muchísima igualdad. 55,6 el que mejor en eficacia de tiro, 53,5 el que peor en eficacia de tiro. Los equipos que mejor están tirando, los de la serie Pacers Knicks, los dos, 55-6 Indiana, 54-10 Knicks, Minnesota 53-8, Oklahoma City Thunder 53-5. Curiosidades en cuanto al tema del tiro, pues mira, Minnesota, el 41,3% de sus puntos provienen del tiro de 3. Es el equipo que más está dependiendo del triple. El 30% de sus puntos vienen del triple para Oklahoma, el 28,3% de los puntos de Knicks vienen del triple y el 28,1% de los puntos de Indiana vienen del tiro de 3. Los que mejor están tirando en cuanto a porcentaje de anotación, obviamente, pues están siendo los Indiana Pacers, como comentabas, 35,9%, Minnesota 35,4%, pero es que tiene mucho mérito porque están intentando 43 triples por encuentro de media. Está 13 tiros más y prácticamente el porcentaje está muy, muy igualado con el de Indiana Pacers. Sí, no sé si fue el primer o segundo partido que tiraron 50 triples los Timberwolves, y fallaron muchos. O sea, estaba a nivel de los Boston Celtics, o sea, prácticamente. Sí, yo, por ejemplo, pongo un poco el termómetro en Nash Reed. Reed los 2 primeros partidos en Oklahoma, la aportación de él es clave desde el banquillo y los 2 primeros estuvo bastante poco afortunado. Sin embargo, el otro día es que lo metía Sí. todo. Sí, también rindieron muy bien Nickel y Dante DiVincenzo, que al final son los 3 secundarios más potentes. Luego apareció Terence Shannon Jr., pero no había jugado prácticamente. Yo creo que estaba Exacto. buscando Finch desesperadamente meter otro jugador en rotación, porque en el primer partido lo trató de hacer con Clark y el otro día con Shannon Jr. parece que le funcionó. Veremos si va alternando, se decide por uno o si finalmente ya, pues ya lo que queda juega con los 8 que tiene, que no está tan mal una rotación de 8 para estos playoffs y sobre todo es de calidad y puedes dar un poquito de desahogo a tus jugadores. Vamos a pasar a hablar ahora del free throw rate, que ya sabéis que esto siempre es muy polémico, los tiros libres, las veces que acuden los equipos a la línea de tiros libres. El equipo que más veces acude o que más porcentaje de free throw rate tiene son los New York Knicks con un 0,35. Después tenemos a los Pacers, después a los Thunder y después a los Wolves. Pero como veis, por ejemplo, la diferencia entre los Knicks y los Pacers no es muy alta y la diferencia entre los Thunder y los Timberwolves tampoco es muy alta. Exacto. Y aquí, pues, mira, a eso, bueno, lo explicamos siempre. Free throw rate es por cada tiro de campo intentado, pues 0,3. Si lo elevamos, esto es más fácil de leer, si lo elevamos a 10 o a 100, ¿no? De 100 tiros que intenta Nueva York, 35 va a tiros libres. De 31 tiros, de 100 tiros que intenta Indiana, 31, va en 31 ocasiones, casi 32, va a tiros libres, 26,7 iría Oklahoma City Thunder, 24 iría Minnesota. Que realmente no son grandes diferencias. El otro día Eder lo explicó perfecta y maravillosamente el pasado sábado. Recomiendo, si no lo ha escuchado nadie, que lo escuchen porque Sí. explicó muy bien el tema de faltas, de tiros libres. Y es verdad, es que no hay ninguno de las series hay una gran descompensación en cuanto a faltas pitadas a unos y a otros.
Lo interesante, más allá del free throw rate, que ya de por sí es bastante interesante, es lo que hemos puesto a continuación. Fijaos, las faltas personales por partidos, que es la cuarta columna para lo que nos estés viendo. 22,3 faltas por partido le han señalado los Knicks, 24,7 han señalado a Indiana. 21,3 a Oklahoma, 20 a Minnesota. Lo que estamos diciendo, máxima igualdad. ¿Dónde viene lo curioso? Pues bueno, yo me he inventado aquí de la nada de repente un ratio nuevo. Ratio robos de balón por cada faltas señaladas. Lo he elevado a 10 para que no salga un número tan complicado como el free throw rate. De cada 10 faltas que le señalan a Nueva York, consigue robar 3 balones. De cada 10 faltas que le señalan a Indiana, consigue robar 2,83. De cada 10 faltas que le señalan a Oklahoma, ha robado 4,23 balones. Y de cada 10 faltas que le señalan a Minnesota Timberwolves, roban 2,15. Es decir, penalizan más al que menos robos consigue por cada 10 faltas, que en este caso sería Minnesota, penalizan menos a Oklahoma City Thunder, que es el que más robos consigue por esas cada 10 faltas señaladas. Obviamente hay que aclarar, no todos los robos son, no todas las faltas son por intento de robo, muchas faltas que son por intento pues en el tiro o pueden ser faltas en bloqueo, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, es un termómetro, ¿no? Que podemos añadir para ver el tema de cómo penalizan Me gusta respecto mucho, a las me manos gusta que mucho. se meten. Sí, sí. Yo creo que Oklahoma es el equipo que en estos 3 partidos y en esta serie mejor ha entendido, y mejor está entendiendo en estos playoffs que ha subido el listón arbitral, ya ha subido la permisividad arbitral, porque estamos viendo unas series mucho más físicas, mucho más atléticas, y lo que tiene que hacer, y lo hizo muy bien Minnesota en el tercer partido, es poner ese listón, ya está, y dejar de llorar y dejar de decir lo de todos los días de que no les pitan las faltas, que meten muchas manos y a nosotros sí nos las pitan. Tenéis que subir el listón. Y en el tercer partido los Timberwolves lo hicieron y les pasaron por encima. Ya está. Y ahí se acaban las tonterías de los tiros libres de Shea y las faltas que no les pitan a los Thunder. Y con eso se acaba. Tal cual. Con eso se acaba. Pero es que eso pasa en todos los deportes. Cuando Sí, no, eso está un claro. equipo que es muy bueno empieza a perder porque tú estás viendo que no es capaz de igualar la intensidad del otro, es problema del equipo que tiene más calidad. No A ver, tiene. esto se ve mucho partidos de categoría de formación. A mí me ha pasado. Yo he jugado contra equipos, cuando entrenaba en Sevilla, por ejemplo, jugaba contra equipos de, digamos, mismo nivel que el mío. Pues bueno, había un nivel de arbitraje. Jugabas contra el filial del entonces, el Caja, que por ejemplo estaba por Zingis entre ellos, y te daban hostias como panes y no pitaban nada. Te tienes que poner a ese nivel, claro, porque la intensidad es otra, es que no tiene nada que ver. Y la capacidad que tienen esos jugadores de meter manos es totalmente diferente a la que tienes tú. Esto es lo que está ocurriendo prácticamente. Vamos a pasar al siguiente aspecto que vamos a analizar en este podcast de estadística avanzada y son las pérdidas. Habíamos hablado muy bien, Tony, de los Thunder como el ¿Mm? equipo que menor porcentaje de pérdidas tenía en todos estos playoffs y resulta que ahora ha cambiado un poquito la cosa porque los Pacers son el equipo que menor porcentaje de pérdidas tiene, que mejor cuidan su bola con un 10,5% y los Thunder ya están en segundo lugar. Han bajado un poco, recuerdo que estaban en un 11 o por ahí, ¿no? En un 10 y pico, en un 11. Sí, yo creo que les ha penalizado mucho el partido. También se puede ver de otra manera. Los Knicks son los que peor provocan Sí. pérdidas en el rival. También se puede ver así. Pero sí, Indiana es el que mejor está cuidando el balón. Tiene muchísimo mérito, porque fíjate, luego el tema de asistencias, pues es el que mejor ratio de asistencias saca, 2,35 por cada pérdida de balón, que cuando se hace a nivel global, pues siempre tiene más valor. Y luego, pues, ¿qué hacen con esas pérdidas? Pues mira, sigue siendo Oklahoma City Thunder el equipo que más provecho saca de las pérdidas del rival. El 20,4% de sus puntos vienen de puntos tras pérdida del rival. Es decir, están penalizando muchísimo esas pérdidas de Minnesota. Minnesota, fíjate que ha subido un poquito, ¿no? El porcentaje de pérdidas de Oklahoma City Thunder, pero no lo aprovechan tanto. Tan solo el 10,8% de sus puntos provienen de ahí. Recordemos que el 40% creo que era, venían del tiro de 3, los puntos de Minnesota. Por lo tanto, también puede que baje un poco el listón de esos puntos, ¿no? De traspedida. Luego, puntos que consiguen los rivales. Si vamos a puntos por partido, pues los rivales de Minnesota, es decir, Oklahoma, consigue 22,7 puntos por partido tras pérdida de balón. Es que son muchísimos puntos, ¿eh? Sin embargo, Minnesota lo que consigue son 12 puntos tras pérdida de Oklahoma. No están aprovechando tanto esas pérdidas que están teniendo los Thunder, que están teniendo un poquito más de lo habitual, como si lo están haciendo los de Oklahoma con Timberwolves. Bueno, Oklahoma al final lo hemos visto, ¿no? Que
gran parte de su juego o lo bueno que tienen como equipo nace de su defensa. A partir de meter muchas manos, de ser muy intensos, y hablo de los 2 primeros partidos porque yo creo que el tercero casi no hubo oposición, nace por tener una buena defensa y a partir de ahí tratar de correr, hacer transiciones rápidas, meter puntos fáciles y sobre todo incomodar mucho a los rivales. Si al final en estático te cuesta un poquito atacar, pues lo que tienes que hacer es ser más intenso y tratar de conseguir puntos más fáciles, ¿no? Fíjate que esto es algo que le está penalizando mucho a Nueva York. Es que los Knicks solo consiguen 8 puntos por partido tras pérdida. Indiana está consiguiendo 22. O sea, ahí Sí. se ve, ¿no? También el tema de intensidad y en porcentaje de puntos, ¿no? Del pastel de puntos de Indiana Pacers, casi el 20% de sus puntos, el 18,8 son de tras pérdida. En Knicks son solo el 6,9% de sus puntos. Entonces Sí ahí que a es lo mejor. cierto que esto creo que puede cambiar un poco, porque creo que en los 2 primeros partidos Indiana estaba sobre las 30 asistencias. Ayer dieron solo 20, solo Claro. 20. Y Nueva York dio menos. O sea, le bajó bastante. En el último partido los Knicks las asistencias totales a los Pacers, pero es que al final es un equipo que está tan bien organizado que muchas veces el tener a 2 generadores tan buenos en la posición de base como Haliburton y con Nenhard, que no deja de ser Nenhard otro base, por mucho que queramos decir que es otra cosa, un Combogar, bueno, es otro base, un jugador que puede mover muy bien la bola. Siakam es un muy buen generador también desde la posición interior. Luego sale McConnell, que es otro jugador que cuida muy bien el balón. Pues bueno, o sea, es muy difícil que Nueva York igual le pueda hacer daño en ese sentido. Sí, luego también, a ver, el tema asistencia al final es la eficacia de tiro. Si tú metes, pues tienes más asistencias. Ayer el último cuarto de Pacers es horroroso. Tiene un Sí. 30 y pico por ciento de eficacia de tiro cuando venía de tener promedios de casi 60% de eficacia, ¿no? Entonces, claro, bajan muchísimo esas asistencias. Eso también, pues, fue clave ayer, en el partido de ayer, y es un poco el camino a seguir por parte de Knicks, ¿no? Que Pacers no anote tan fácil. Ujú. De todas formas, yo creo recordar que Minnesota en semifinales de conferencia le recordaba con un porcentaje de pérdidas más alto del que está Sí, sí, teniendo sí. ahora, ¿eh? Del que está Estaba en un teniendo ahora. 18, 18%, ¿no? creo. Sí, Sí, por ahí, ¿no? sí, correcto. Sí. Así que bueno, algo sí que ha mejorado. Vamos a pasar ahora a hablar del rebote, que lo tengo por aquí. Nueva York es el equipo que más está destacando con el mejor porcentaje de rebote, con un 36,4%. Luego tenemos a los Timberwolves, 31,6%. Indiana, 30%. Y Oklahoma con un 25,4%. En rebote ofensivo, los mejores están siendo los Wolves con 12%, después los Knicks con 10,7%, después los Pacers con 8% y luego los Thunder con 7,7. Rebotes totales, Exacto. los Timberwolves de nuevo, bueno, perdón, de nuevo no, rebotes totales, los Timberwolves son los que más cogen con 44,3 y después los Knicks con 40,3. Es decir, Timberwolves y Knicks, los mejores equipos en el rebote. Fíjate que antes decíamos que castigaba mucho Indiana respecto, por ejemplo, ¿no? Centrándonos en la del este, respecto a lo que castigaba Knicks tras pérdida. Aquí está más igualado en segundas oportunidades. Pese a que tiene bastante más porcentaje de rebote ofensivo, en porcentaje, y si vamos a cómputos totales, coge casi 3 rebotes más en ataque Knicks que Indiana Pacers, tan solo anotan 2 puntos más, 2,7 respecto a Pacers en segunda oportunidad, 18,7 y 16. Es decir, ahí casi un empate, ¿no? Están muy igualados. Sin embargo, la diferencia que había en el dato anterior de puntos tras pérdida era de 22 por 8 puntos, o por 6 puntos, ¿no? Que se quedaba bastante corta. Por lo tanto, Nueva York no está sabiendo aprovechar del todo su fuerte, que ya lo dijimos hace una semana, ¿no? Que una de las claves de esta eliminatoria va a ser en clave Knicks el rebote ofensivo, que además lo había sufrido mucho Indiana con Cleveland en su serie anterior, pero no está aprovechando, no lo está materializando en forma de puntos. Uh-huh. Vamos a pasar, si quieres, a hablar de la última estadística global y luego ya nos metemos en las individuales y con nuestro quinteto clásico de estadística avanzada. Los four factors. El equipo que está muy igualado todo, ¿eh? Está muy igualado, y como podéis observar aquí, pero el equipo que más puntuación tiene en four factors son los Indiana Pacers con más 0,78. Atención que esto es curioso. El segundo equipo, estamos hablando de four factors ofensivos, con mejores four factors No, este es ofensivos. el neto, este es el neto. Ah, este es el neto, perdón. El ofensivo Con es 24,61 para Indiana. Segundo mejor, New York Knicks, 23,83. Tercero, Minnesota Timberwolves, 22,77. Y el último, 22,01, Oklahoma City Thunder. Si le restamos a cada uno Eso el que ha es. hecho su propio rival, pues en el neto, como net rating, digamos, pues el net for factor,
se queda en eso, diferencia de 0,78 Indiana, que sería el primero, Oklahoma City Thunder, Knicks terceros, menos 0,78, menos 0,76 Minnesota Timberwolves, menos 0,76 Oklahoma City Thunder. Muy, muy, muy igualado. Eso es, en el diferencial de Four Factors, los primeros los Pacers, después los Timberwolves, después los Knicks y últimos los Thunder. Es decir, Oklahoma, que va 2-1 ganando la serie, tiene peores Four Factors netos que los Timberwolves, evidentemente muy condicionado por ese tercer partido. Exacto. Evidentemente. Esto es lo de siempre, aprovechamos la ocasión perfecta, ¿no? Para cuando son poquitos partidos, ¿no? Pues que un resultado muy abultado te puede desvirtuar, ¿no? Un poco los datos, sobre todo, ¿no? A nivel Four Factors o a nivel de rating, ¿no? Lo hemos visto al principio muy igualado. Son dos series muy igualadas, realmente. Al final el resultado es el mismo, 3 partidos, 2-1. Pero lo hemos visto, ¿no? Una serie que todos los 3 partidos han sido muy igualados, la otra han sido 3 partidos muy descompensados, pero al final se han compensado, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar ahora de nuestro quinteto clásico de estadística avanzada. Ya sabéis que analizamos 5 estadísticas: el ratio de asistencia pérdida, el porcentaje de tiro de 3, la eficacia de tiro, el porcentaje de rebote y el player impact estimated. Vamos ahora primero con el ratio de asistencia pérdida y estamos hablando solo de finales de conferencia, y tenemos liderándolo, pues como casi todos los playoffs, a Tyrese Haliburton. Exacto. Aquí ya ha habido que bajar a 4 asistencias mínimo, porque ya al ser solo 2 series, pues ya se ponía a nivel de exigencia muy alto, con 6 me parecían muy poquitos. Y bueno, hemos bajado a 4 y bueno, aún así, pues Haliburton, una semana más, está dando 9,7 asistencias de media en cada partido. Tan solo está perdiendo 2 balones. Y digo tan solo porque, por ejemplo, Branson está sufriendo bastante más en ese sentido, está en 4,3 pérdidas. Fíjate el ratio de asistencia-pérdida que le sale a Branson es de 1,31, que es bastante pobre. Sin embargo, Haliburton pues le sale 4,83. Segunda posición, uno de los jugadores que yo creo que mejor parado está saliendo, sobre todo en Oklahoma, respecto a su posición para futuro, que son Wallace, con esas 4 asistencias por partido, tan solo una pérdida, pues clavado el ratio de 4 asistencias por pérdida. Shai Gilgeous-Alexander, 7,7 asistencias, 2,3 pérdidas, le sale un ratio de 3,29. Josh Hart, 4 asistencias, 1,3 pérdidas, al igual que Jalen Williams. Y Anthony Edwards, 5 asistencias, 2,7 pérdidas, 1,88 en ratio asistencia-pérdida. Uh-huh. A mí me gustaría hablar mucho de de los buenos playoffs que está haciendo Josh Hart. He estado antes repasando números, al final creo que está 12 puntos y algo, 8 rebotes y pico, 5 asistencias, está tirando con un 41% en tiros de 3. Me parece que es un jugador que muchas veces no le terminamos de valorar ni entender, que comparte quinteto con pues 4 jugadores que perfectamente podrían ser All-Star, como Branson, Towns, Anunoby y Michael Bridges. Me parece que habla muy bien de él lo que se dijo ayer, que después del partido, que incluso él le había dicho a Tom Thibodeau que él igual era mejor para el equipo salir desde el banquillo, que esto es algo que habían hablado ya en la serie contra los Boston Celtics, para tratar de equilibrar mejor los quintetos. Y creo que es un jugador que aporta en todo, de verdad. Creo que, aunque lo falles, si tiene que tirar un último tiro y no sea tu mejor opción, lo puede asumir. Ayer el rebotazo que coge en el partido para tratar de asegurar esa última posesión, metiendo los tiros libres. Ayer mete todos los tiros libres en una estación de final de partido, que no es una tontería, y vemos lo que le sucedió a los Knicks en el primer encuentro. Y creo que es un jugador que no lo estamos valorando. Y creo que está rindiendo y cumpliendo a muy buen nivel, muchas veces siendo el mejor reboteador del equipo, un jugador muy intenso que te puede aportar en defensa, en ataque, y me está gustando, y creo que merece un poquito más de reconocimiento en este sentido. Sí, el espíritu del número 3 de Knicks, ¿no? Ahí de John Stark, le ha invadido. No, la verdad es que es un jugador clave y estoy muy de acuerdo el tema de que no saliese titular ayer, que saliese el banquillo, porque es verdad que está sufriendo muchísimo Knicks contra la segunda unidad de Pacers. Es verdad que ayer cambia un poco rotación, te mete también la entrada de Landry Shamet, mete a Delon Wright. A poco lo iban a hacer mejor que Cameron Payne. Pero sí, le da una intensidad, le da... Es el pegamento. Es que Josh Hart aparece en todas las asistencias, no es el mejor en nada, pero es que es muy bueno en todo. Entonces Sí. es un jugador que cualquier equipo mataría por tener. Mira, corrijo, no siendo su especialidad, está en un 39,6% en tiros de 3, casi un 40% en tiros de 3, lanzando más de 3 triples por partido. No está mal, chicos. O sea, eficacia de tiro 55,6%, tiros libres casi un 80%, 8,7 rebotes y 5 asistencias.
O sea, me parece que está haciendo una muy buena labor, 12 puntos. Y Diego, que es que comparte quinteto con jugadores que van a tener un uso mucho más alto que el suyo y que a él le va a quedar muchas veces determinados puntos residuales. Y es a través de rebote ofensivo, a través de contraataques, a través de algún tiro liberado que le toque tirarse. Y creo que lo hace muy bien. Y creo que está siendo fundamental y me apetecía un poquito alabarlo. Vamos a pasar, si quieres, a hablar ahora del porcentaje de tiro de tres, de los mejores tiradores de larga distancia. Y aquí yo creo que hay un ganador muy, muy claro y es Aaron Nesmith, que está evidentemente impulsado por ese primer partido ante los New York Knicks con esos 6 triples en el último cuarto. 73,3% en estas finales de conferencia. Después tenemos a Jaden McDaniels, que me está encantando. Jaden McDaniels en estos playoffs me parece que ha dado varios pasos adelante. Está incluso mejor que temporada regular, 46,7%. Karl Anthony Towns, 45%. Nickel Alexander Walker, 41,2%. OG Anunoby, 40%. Anthony Edwards, 36%. Dante DiVincenzo, Jalen Branson, Tyrese Haliburton, Mike Conley, Naz Reid y, bueno, a Jalen Williams le has puesto ahí un poco de propina, ¿no, Tony? Bueno, el hombre, pues, con su 0%. Era lo que aparecía, ¿eh? Con al menos 5 triples lanzados por partido, pues es lo que salía. Fíjate, que salen 2, 4, 6 jugadores de Minnesota Timberwolves. De aquí, lo que hemos dicho antes, ¿no? La cantidad de volumen de tiros de tres que están lanzando Minnesota, con estadísticas desiguales. Fíjate la de Nance, que lo decíamos antes, ¿no? 13,3% de acierto tan solo, pero marcado por esos 2 primeros partidos en Oklahoma. Ya el tercero en Minnesota estuvo bastante mejor. Y bueno, lo de Aaron Smith es que fueron 6 en el último cuarto, pero es que fueron 8 de 9 en total. Es que es una barbaridad. 73,3%. Yo creo que desde que hacemos esto no había visto nunca a nadie con más del 60% acierto de tiro de 3. Luego, Karl Anthony Towns lanzando bastante bien. Ayer cuando cogió las riendas, y eso que se está pegando mucho en la zona y tal, pero está lanzando bastante bien. Creo que está seleccionando bastante bien sus tiros. Y Jalen Branson quizás el que a lo mejor está lanzando un poquito peor de lo que debería haber lanzado, ¿no? 30%, 30,4%. Y fíjate, Haliburton tenía la sensación de que está lanzando mejor. Se está tirando 10 triples por partido y está tan solo en un 30%. Será por los 2 primeros encuentros, pero pensaba que tenía porcentaje más alto. Me sorprendió cuando lo vi, cuando estaba haciendo esto. Sí, yo creo que ayer también se tiró algún triple bastante forzado para tratar de empatar el partido, poner por delante a los Pacers entre los Knicks. Y creo que también en el primero, luego la regla tiene un porcentaje decente, pero empieza con un 2 de 6 en la primera parte, en el primero de la serie contra los Knicks. Lo que tú comentabas, pues al final, Dante DiVincenzo, Jaden McDaniels, Naz Reid, yo creo que arreglaron mucho de sus malos porcentajes en el tercer partido. Narriza aún así no consigue tener un porcentaje de tiros decente, así que imaginando mal que tiró los 2 primeros partidos, pero pues eso, DiVincenzo está en un 35% porque creo que hace un 2 de 2 en el tercero y Nickel Alexander Walker algo parecido. No estoy por aquí, José, ¿sabéis cuál es el porcentaje de McBride? Pues te lo voy a mirar ahora, un segundo, ya que preguntas. Me lo tiene a mano, justo lo voy a mirar yo, lo está leyendo. Mira, lo tengo aquí en playoff. En playoff o en finales. En playoff tiene un 37% en playoff. En las finales de conferencia, no me voy En las finales te lo voy a decir ahora, que voy a mirar los últimos 3 partidos. A ver si... Oye, espera, que se me ha ido por aquí. Mira, ha tirado un 33, un 25 y un 25. O sea, está por debajo del 30%. Estará, ¿no, Tony? 33, Sí, espera, 25 y 25 sí. está por debajo del 30%. A ver, Y que sobre los todo, agrupo. mira, si te lo miro un momento. Uy, ¿por qué no me sale? Sí. A ver, hay una 33. opción en NBA.com, eso, que Sí, te sale final de conferencia y te sale todo. sí. No, es que la había seleccionado por aquí, no, en Basketball Reference los partidos y no sé por qué no me los está agrupando. A ver, que no sé por qué no los está agrupando ahora y no me lo agrupa. Espera, que te lo miro un momentito aquí. Lo que no me sé es por qué no me sale los esto. Bueno, mientras lo mira Tony, voy comentando yo, porque ahora no me salía. Pero bueno, estará yo creo que por debajo del 30%, haciendo así un cálculo Pues mira, rápido. Michael Bridge está en un 20% de tiro de tres en estas finales de conferencia. Está La había lanzando. entendido yo McBride. McBride, vale. Es que ha Bridges dicho está en MC. un. Sí, Vale. Si es. A ver, bueno, te digo los dos, te puedes sí. decir cualquiera. Bridges
que esta también está anotando 0,7 triples de 3,3 intentos. Y McBride está en un 27,3% de acierto. Está anotando uno de cada 3,7. Sí, McBride. Sí, pero es que no es que. A ver, es que estás poniendo McBridge y Claro, McBride yo se he visto escribe. Bridges. Mira, McBride se escribe así, como te lo voy a poner yo aquí. Es Claro, yo McBride. creía que era. McBride. Que estaba Claro, poniendo como Michael Bridges. Pues era Bridges. eso. Pero vamos, que Es están los dos Miles fatal. McBride. McBride. Es MC En, res- Bride, como si fuera en, res- MC novia. Eso es en resumen, que están los dos un poco. un poquito mal. Sí. Podían mejorar, pueden mejorar. Tienen capacidad. Vamos a hablar de la eficacia de tiro. El jugador con mejor eficacia de tiro en estas finales de conferencia, que ha jugado un mínimo de minutos y que tenga un mínimo de tiros, es OG Anunoby con un 62,9%. Después tenemos a Towns con un 61,5%. Julio Randle, 60,3%. Julio Randle ha tenido dos buenos partidos, ¿eh? El segundo no fue bueno, pero el Juli. primero suyo fue muy bueno. Anthony Edwards, 59,8%. Pascal Siakam, 57,5%. Y luego tenemos a Miles Turner, Chet Holmgren, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Jalen Williams, Michael Bridges y Shai Gilgeous-Alexander. Sí. Llama la atención mucho lo de Shai. El porcentaje de eficacia de tiro, no como el de tiros libres, es bastante bajo. Tiro libre está muy bien, está en un 80 y pico por ciento, creo recordar. Pero sí, no, está tirando bastante. Se está tirando 20,3 tiros por partido, ¿eh? Y en un 45%, a poco que mejore. En teoría, esto debe ser una de las claves para Oklahoma. Deberían mejorar bastante. Y luego, pues eso, ¿no? Fíjate, los dos jugadores que más eficacia de tiro, aquí el mínimo que hemos puesto es mínimo de tiros de campo, que son 11. Que estén dos de Knicks contra el equipo que mejor eficacia de tiro tiene en global, que eran los Pacers, ¿no? Pues llama bastante la atención. Aún así, pues bueno, tenemos a Siakam, tenemos a Turner, tenemos a Tyrese Haliburton, es decir, tenemos varios jugadores con muy buen porcentaje de eficacia de tiro. También supongo que lo tendrá Nesmith, lo que pasa que Nesmith creo que no llega a esos 11 tiros por partido. Muchos jugadores, por ejemplo, de los New York Knicks y de los Minnesota Timberwolves en los primeros puestos. Tenemos que ir hasta Siakam para ver a alguien de otro equipo. Pero ya sabéis que son solo 3 partidos y que muchas veces todos estos datos hay que cogerlo en determinadas ocasiones con muchas pinzas. Nos pueden ayudar para tener una cierta idea, pero lo de siempre, hay que ver los partidos, chicos. Y hay que saber por qué hay determinados jugadores que tienen unos porcentajes tan altos y aún así están perdiendo sus equipos la serie. Vamos a pasar al porcentaje de rebote y el que mejor está reboteando de todas las finales de conferencia es Karl Anthony Towns con un 17,6%, que creo que esto es algo bastante consecuente comparándolo con todos los playoffs globales. Luego tenemos a Naz Reid con un 15,6% de todos los rebotes totales. Josh Hart, 15%. Vuelve a salir Josh Hart una vez más en nuestras estadísticas. Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Anthony Edwards, Rudy Gobert y Jalen Williams. Qué pena que no esté Hartenstein en los Knicks. Qué bien nos vendría. Pero sí, Josh Hart una vez más. Aquí he tenido que bajar el mínimo de rebotes a 6, porque igual, si ponía 10 solo parecía Towns prácticamente. Así que ha habido que bajarlo bastante. Pero bueno, habla un poco, aquí sí que se ve muy claro, ¿no? Lo que hemos comentado del el dominio del rebote por parte de Knicks, sobre todo por el ofensivo. Esos 3,7 rebotes de Mitchell Robinson, que también, fíjate, todo lo de Josh Hart, yo voy a hablar de Mitchell Robinson, con todo el cachondeo, sobre todo con Boston, con el tema del Hack-a-Mitch y todo, pero está haciendo unos playoffs muy buenos. Venía de una lesión que lo ha tenido prácticamente casi un año en el dique seco. El día ha llegado en punto para los playoffs y está ayudando muchísimo, cogiendo Sí. rebotes importantísimos, hundiéndola para abajo donde tiene que hundirla. Que sí, que podría tirar un poquito mejor, tal. Pues bueno, pero yo creo que lo está haciendo genial. Se está sabiendo complementar muy bien con Karl Anthony Towns. Y ahí creo que ha hecho un muy buen encaje Thibodeau con los dos hombres grandes. Sí, está siendo un jugador de rol. Al final, muchas veces solo pensamos en un jugador de rol casi en un 3&D o en un triplista, pero un jugador de rol también puede ser un buen defensor y un buen reboteador en ataque. O sea, te está cubriendo dos aspectos bastante importantes del juego y creo que está teniendo un muy buen rendimiento. Recuerdo que en febrero, cuando estuvo lesionado gran parte de la temporada regular, se especulaba mucho que era una pieza que los Knicks podían traspasar para conseguir un poquito más de profundidad. Pero yo creo que nunca llegó una oferta que realmente satisfaciese los intereses de los Knicks y creo que a Tom Thibodeau es un jugador que siempre le ha gustado mucho. Yo tenía dudas sobre su inclusión en minutos finales de playoff y ese intercambio que puede hacer con jugadores más veloces, pero está demostrando que también sabe aguantar
decentemente en los cambios defensivos con jugadores más pequeños. Sí, oye, le pone un taponazo, creo que era a McConnell. Mm. También momentos importantes, último cuarto. Es que yo lo veo muy enchufado a Mitchell Robinson. Ya te digo, luego, pues, jolín, tiene, como todos los jugadores, tiene sus limitaciones, tiene sus Claro. carencias. Pero a mí, vamos, es de los que está sumando desde el banquillo. Y me gustó, repito, el tema de que saliese Josh Hart de banquillo y Mitchell Robinson de inicio. Creo que le dio bastante empaque a Knicks. Es que si tirase sería Wembanyama, ya está. O Bueno, sea, no estaría en Knicks. claro, claro, no. Hombre de tips, como dice por aquí José, tal cual, tal cual. Y bueno, destacar pues lo que has dicho, la labor en rebotes de Josh Hart, que es muy buena, Isaiah Hartenstein, lo bien que lo está haciendo en los Thunder. Y bueno, vamos a pasar, si queréis, a comentar la última estadística, que yo creo que es la más importante, el Player Impact Estimated, que sabéis que mide la importancia, lo que ayuda a un jugador en las victorias de sus equipos en torno a una valoración. Y el jugador con mejor puntuación en pie está siendo Anthony Edwards con 19 puntos de pie. Luego tenemos a Karl Anthony Towns con 17,9. Luego tenemos a Shea con 17,2. Luego tenemos a Jalen Williams 17,2. Y luego tenemos a Haliburton, Holmgren, Jalen Brunson, Pascal Siakam, Julius Randle y Aaron Nesmith. Mira, de aquí antes de hablar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Anthony Edwards y Karl Anthony Towns, Shea. Antes de todos estos, acuérdate que rajé en su momento de Donovan Mitchell, el que más uso tenía en su serie contra Pacers. Le está pasando lo mismo a Jalen Brunson. 39% de uso y tan solo un 14,6 de pie. Vale, está anotando sus 34 puntos, pero porcentajes muy bajos, problemas de faltas. Ayer con 4 faltas ya en la primera parte. El momento clave se tiene que sentar aquello porque está ya con la quinta, perdiendo muchos balones. Es que, y esto no lo digo de mérito de Branson, y ahora a posteriori tampoco lo digo de mérito de Donovan Mitchell, lo digo en favor y elogiando la capacidad de Indiana de ahogar a la estrella rival, porque es que es la segunda vez que lo hace. Yo creo que están sabiendo muy bien, como dices, cubrir a Jalen Brunson. Y aún así, no me da la sensación de que esté jugando mal, porque casi todos los tiros que realiza Jalen Brunson son muy complicados. Le estamos viendo meter fadeaways, step backs, sobre todo también meter puntos decisivos en momentos clutch. Pero sí que es cierto que los porcentajes son malos, y ahí están. Y eso al final indica que no te cantan tantos puntos, perdón, en el pie. Hemos visto también, por ejemplo, creo que fue, ya no recuerdo qué partido fue, en el primer o segundo partido, y ayer mismamente, cuando está lesionado, perdón, está cargado de faltas y no juega, que los Knicks han sabido sobreponerse a jugar sin Jalen Brunson. Por ejemplo, cuando no lo vi, fue en el segundo partido, que lo dijo Reggie Miller en la retransmisión, en los 4 primeros minutos bueno, no van a ser ni 4, los 3 primeros minutos del último cuarto, dijo Reggie Miller, ahora es cuando tienen que atacar los Indiana Pacers, tienen que sacar un parcial, lo sacaron, lo obtuvieron y luego les valió para poder ganar el partido. Entonces yo creo que lo tienen que saber gestionar muy bien esto los Knicks, porque es muy difícil no darle tanto uso de balón a este jugador en este equipo del cual dependes tanto en ofensiva, cuando igual realmente pues es que no puedes ganar sin eso. Sí, Es y luego, complicado de fíjate, gestionar. llama también mucho la atención, ¿no? Bueno, al final vemos Indiana, lo más coral, ¿no? Y Oklahoma, equipos que es verdad que se reparten, en eso son muy parecidos, ¿no? Oklahoma, pese a tener a Shea, ¿no? Que no está siendo, ¿no? tan eficaz a lo mejor como esperábamos. También está Jalen Williams, está Chet Holmgren. En Indiana está 3 jugadores, Nesmith, Siakam, Haliburton. En Knicks ya solo aparecen 2, Karl Anthony Towns y Branson. Y en Minnesota solo aparecen 2, Anthony Edwards y Julius Randle. Es decir, pues se ve un poco los que tienen más su Batman y Robin, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los otros que a lo mejor sí que reparten un poco más ese uso. Pues bueno, la próxima semana veremos en qué punto están las finales de conferencia o si ya tenemos que empezar a hacer unas previas de finales en NBA, pero pues, el podcast de Estadística Avanzada continuará analizando todo lo que suceda en estos playoffs de la NBA 2025, que la verdad estamos disfrutando y nos lo estamos pasando también. Tony, haz un poquito de pitoniso y dinos cómo acaba cada serie. ¿O qué Uf. es lo que crees que va a pasar? Lo que quiero que pase lo tengo muy claro. Lo que Sí, sí, creo, sí, lo ya no que tanto. quieres, yo creo que todos lo sabemos. O sea, Ah, no. yo creo que hoy gana Minnesota.
Duras Sí, declaraciones. duras declaraciones. Y creo que mañana gana Indiana. También me dijiste el segundo que iban a ganar los Knicks seguro, ¿eh? A ver, a veces acierto, a veces fallo, no pasa nada. Ujú. Tengo de todos, ¿eh? Tengo para repartir. Pero también te dije que ganamos a Celtics, ¿eh? O sea que... Sí, eso es A verdad, ver, eso me lo dijiste. y también dije que aquí Knicks en 6, pero todavía se puede dar. Se Oye, puede se dar. puede dar, se puede dar. Oye, si ganas mañana, luego el quinto lo juegas en casa. Sí, sí. No, pero es un poco lo que te dije el sábado. Al final, esto es el partido a partido. Es verdad que sigue teniendo Indiana esa ventaja de que si pierde no pasa nada. Knicks sigue teniendo esa presión de que si pierde, pues se va todo al garete, porque ya levantar esos dos partidos teniendo solo Indiana uno de más que ganar se complica. Pero no sé, yo creo que Indiana es que está calcando todas las series. En todas ganó a domicilio todo, en todas perdió ese tercer partido. Yo creo que Indiana, no sé, me da a mí que mañana pone el 3-1 y creo que esta noche Minnesota le veo muy confiado en casa y sí que veo ese 2-2. Oklahoma le estoy viendo más esa doble cara, también se vio con Denver. Con Denver hubo 3 partidos que gana y los puede perder perfectamente. También es verdad el que ganó primero Denver que pudo perderlo. Pero sí que le veo más fragilidad en ese sentido a Oklahoma que de la que intuía a lo mejor a priori, ¿no? Y sí que creo que puede volver esa serie a Oklahoma con 2-2. Veo más posibilidades de que gane Minnesota de que gane Knicks. Fíjate. Ujú. Bueno, pues nos quedamos con esas declaraciones de Tony. Lo de siempre, Fallaré chicos, todo, ¿os ¿eh? gusta? Seguramente. Bueno, aquí estaremos para comentar la próxima semana de la misma forma. Así que lo bueno que tienen estos podcasts es que aquí nosotros contamos lo que ha sucedido, tratamos de explicar por qué un equipo está ganando y por qué está perdiendo. Y ahí los datos no mienten. Ahí los datos no mienten. Para hacer de pitonisos, pues es que con estos playoffs y con la incertidumbre que hay, la igualdad que hay, es que es tremendamente complicado. Así es que yo creo que será de los años que más sorpresas he visto yo en unos brackets de la NBA. Yo creo que el único que está cumpliendo es Oklahoma, realmente. Y el que quisiera creer en los Knicks. Pero el resto, que no esté aquí Boston, que no esté Cleveland, que no esté, que sea No, Lakers, que acabaron bastante bien. El único que se mantiene, o que no esté Denver, el único que se mantiene son los Thunder. o Lo de Houston. siempre, chicos. Houston también. Compartir el episodio, dejaros un me gusta, dejar un comentario con vuestra opinión, que lo apreciamos mucho. Mañana tendréis la primera reacción, estará publicado sobre las 7:15, 7:30 de la mañana, ese cuarto partido entre los Thunder y los Minnesota Timberwolves. Os está gustando bastante. Vais a tener todos los días una reacción bien prontito, de lunes a viernes. El sábado no lo grabamos directamente sobre las 10 de la mañana, así que tampoco hace falta hacer una reacción antes. Y nada, que agradeces a todos. Vais a tener esta semana algo de contenido extra y algo de contenido también diferente. Mañana publicaremos una entrevista con Alejandro Gaitán que voy a grabar ahora, hablando un poco de cuál es el futuro de los Boston Celtics, sobre todo cómo se tienen que reconstruir en este verano, traspasarán a Holiday, a Porzingis, que nos hable un poquito Alejandro de las limitaciones que tienen con el segundo apron, y para dar un poquito de contexto. Tengo intención de hacer uno dentro de poco también con Los Ángeles Lakers, otro con los Milwaukee Bucks, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo analizar hacia otros equipos y cuáles pueden ser cómo pueden ser sus veranos. También estamos hablando, Tony y yo, cositas relacionadas con el draft. Tenemos ya un capítulo de Cooper Flag que lo subiré esta semana y ya hemos quedado el miércoles para grabar uno o dos podcasts más, dependiendo un poco del tiempo que tengamos, pero vais a tener contenido también exclusivo dedicado a este draft NBA 2025, que es un momento muy importante de la competición. Así que nada, lo de siempre, de verdad, muchas gracias. Los que estéis en directo no os vayáis, que ahora viene Alejandro Gaitán y vamos a estar charlando un ratito con él. Gracias, Tony. Nada, a vosotros siempre. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros mucho.